¿Qué tal, queridos amigos? Mi nombre es José Reinaldo López Viera y hoy en nuestro programa Momentos Históricos, tal como lo habíamos anunciado, vamos a hablar de uno de los juristas intelectuales más importantes que ha tenido el Perú en el siglo XIX. Este jurista, este intelectual, no solamente tiene una trascendencia y una relevancia nacional, sino sobre todo también una relevancia internacional. Nosotros, lastimosamente, somos ingratos con nuestros héroes y nosotros no podemos hablar solamente de héroes refiriéndonos a aquellos que han hecho gestas militares, sino que también debemos reconocer que héroes son aquellos personajes que a través del pensamiento, de sus obras, de su intelectualidad, han dejado un legado importante en nuestro país. Y qué duda cabe que el personaje que hoy vamos a tratar debemos conocerlo todos los peruanos, porque es de aquellos personajes trascendentales en nuestra historia, no en el ámbito militar, sino sobre todo en el ámbito intelectual, en el ámbito del pensamiento. Me estoy refiriendo al señor don Toribio Pacheco y Rivero, arequipeño de nacimiento él, que ha pasado a la historia como uno de los juristas y pensadores más importantes que tuvo el Perú en el siglo XIX, precisamente en aquel siglo donde nuestro país lograba su independencia frente a la metrópoli española. Voy a empezar diciendo algo muy importante, que creo que nosotros tenemos que tomar una reflexión sobre esto. El famoso dramaturgo francés Molière decía en una famosa frase que nosotros no podemos ser herederos dignos de nuestros antepasados gloriosos si es que no persistimos en imitarlos. Yo creo que Toribio Pacheco tiene una relevancia y su pensamiento, su obra intelectual, cobra hoy en día más que nunca, 2 siglos después, en pleno siglo XXI, para nuestro país, una relevancia inigualable, una relevancia trascendental, elemental. Si queremos cambiar las bases, las riendas y el destino de nuestro país, tenemos que regresar a su pensamiento, tenemos que estudiar su pensamiento, tenemos que conocer lo que él ya había escrito en el siglo XIX para nuestro país con ojos de visionario, con ojos de estadista. Y qué duda cabe imitar y tratar de efectivizar su pensamiento, algo que no se ha dado todavía después de 2 siglos que él vivió y escribió sus famosas obras. Bien, este personaje, Toribio Pacheco y Rivero, nació un 17 de abril de 1828. Él es arequipeño, como había mencionado, de nacimiento. Su padre, Toribio Fernando Pacheco, y su mamá, María Manuela de Rivero, ellos también arequipeños. Él viene de una familia aristocrática, una familia de mucho dinero. Es más, se dice que su papá era dueño de algunas minas en la ciudad de Puno. Y entonces él no tenía necesidad de incursionar en la política para hacerse rico. De hecho, una de las cosas más significativas que podemos nosotros ver del personaje es que él entra rico a la política y muere pobre, en extrema pobreza, a tal punto que sus amigos, después de que él muere, porque él muere muy joven, a la edad de 40 años, tienen que hacer una colecta para poder solventar a las 3 hijas que él dejaba en la orfandad. Imagínense, ¿no? Hoy en día nosotros vemos que la gente entra en política más bien para llenarse los bolsillos, para hacerse rico. No, él entró en política rico, no tenía necesidad de hacerse rico a través de la política. Más bien se hizo pobre entrando en el ámbito político.
En 1843 él ingresa al famoso convento de San Carlos y a partir de allí el conservatorio de el convento de San Carlos, el colegio San Carlos, era un famoso colegio que existió allá en el siglo XIX acá en Lima. Ya posteriormente fue desactivado, pero era uno de los colegios más importantes que tenía el país en aquel entonces. Él, proveniente de una familia con dinero, con comodidades, logra entrar aquí al Colegio San Carlos y, dicho sea de paso, en San Carlos ya sobresale por su intelectualidad. A partir de ese momento sus padres deciden enviarlo pues a Europa, a que él se perfeccione, a que él estudie y siga de alguna manera enrumbando su vida en el campo de la intelectualidad. En 1843 se va a Europa, pasa por la Universidad La Sorbona, Bélgica, Francia, Inglaterra, saca un título de Ciencias Políticas y Administración. En Europa toma contacto con los pensadores más importantes del siglo XIX, que fueron muy valiosos para formar intelectualmente a nuestro personaje. Luego, en 1853, vuelve acá al Perú y se titula en leyes en la Universidad Nacional de San Agustín. Al año siguiente, en 1854, él asume como redactor principal en un periódico que también ya no existe, pero que en aquel momento era muy importante, El Heraldo de Lima. Recuerden que Toribio Pacheco ya en 1854 destacaba por ser una persona erudita, a pesar de ser muy joven aún. Ya era político, ya era periodista, ya era posteriormente va a ser diplomático y ya era jurista. O sea, estamos hablando de una persona versada en una serie de disciplinas que de alguna manera van a contribuir a que él forme su pensamiento y luego lo transmita a través de la palabra, a través de sus textos escritos. En el año de 1864, el Perú vivía una crisis bastante fuerte a nivel internacional. Recordemos que en el año de 1862, cuando Juan Antonio Pezet había asumido la presidencia de la República, la reina Isabel de España, so pretexto de mandar barcos españoles para investigar las islas de lo que habían sido sus antiguas colonias, había enviado a un contingente con ese pretexto, pero en el fondo se escondían otras pretensiones. Lo que España quería en el fondo era obligar al Perú, a la fuerza si era posible, a cumplir el tratado de 1853 firmado por el presidente Echenique y que había sido ratificado por el Congreso en el año de 1831, un compromiso de palabra que había dado el Perú, en el sentido de que, producto de que España había reconocido nuestra independencia, nosotros teníamos que pagarle a los españoles una indemnización. Cuando el presidente Ramón Castilla asumió el poder, él desconoció ese tratado de 1853 y dijo que era inaudito que nosotros le paguemos una indemnización a España. Definitivamente los españoles, durante el tiempo que estuvieron aquí, creo yo, por todas las riquezas que se llevaron, ya habían sido muy bien compensados. Ahora, producto de que nos dejaran como un pueblo soberano, nosotros teníamos que asumir una indemnización a cambio de nuestra independencia, creo que ya era una cuestión bastante abusiva por parte de la metrópoli española. Entonces, producto de esta situación, Ramón Castilla no había pagado y la intención de la reina Isabel precisamente era obligar pues a su ex colonia, al Perú, a pagar
lo que se había comprometido en el Tratado de 1853 y que había sido acordado en 1831 por el Congreso de la República del Perú. Entonces, ya en 1862 llega la expedición española a las islas de Chincha y se comienzan a dar una serie de acontecimientos un poco complicados. De por sí, el gobierno de Juan Antonio Pezet tiene que asumir justamente la decisión de resolver el problema que los españoles planteaban. Sucede también una situación bastante incómoda donde muere un español en la hacienda del Talambo y eso complica más la situación. Aparte que el contraalmirante que había mandado la reina Isabel en representación de España, el famoso contraalmirante Pinzón, era un tipo soberbio que en realidad lo que quería era imponer las cosas a la fuerza, como que si se tratara de que España todavía tenía derechos sobre sus ex colonias, especialmente sobre el Perú. Entonces, en ese momento se da la crisis. En un inicio el Perú trata de resolver de la mejor manera. Juan Antonio Pezet tenía como canciller en ese momento a Juan Antonio Rivero, y Juan Antonio Rivero hace todas las tratativas para llevar la fiesta en paz, para llegar a un acuerdo con España sin que eso signifique, uno, la guerra, o dos, que signifique también una cuestión de desmedro o faltamiento a la dignidad y a la honra de la patria. Entonces se inicia una serie de conversaciones, pero parece que los españoles querían imponer sus condiciones a la fuerza y toman las islas de Chincha izando pabellón español. Entonces eso lleva a que el gobierno de Juan Antonio Pezet comienza a tener una crisis de legitimidad, porque obviamente los españoles avanzaban y el pueblo peruano a través de su gobierno no reaccionaba. Pese a que en ese momento Juan Antonio Rivero, que había sido canciller, que era canciller, hacía todo tipo de negociaciones y hablaba y buscaba solucionar de la manera pacífica la controversia, pero ya lo que había hecho España de tomar las islas de Chincha, violando el derecho internacional, ya era pues una cuestión abusiva que requería que el Perú inmediatamente respondiera también a la altura de las circunstancias. Entonces, ante la crisis, Juan Antonio Pezet decide cambiar su gabinete y entonces invita en el año de 1864 a nuestro personaje Toribio Pacheco para que asuma el cargo de canciller y releve pues a este Juan Antonio Rivero, que si bien había tratado de solucionar la cuestión de manera pacífica, no lo había logrado. Toribio Pacheco, cuando asume el cargo, demuestra ya desde ese momento los dotes intelectuales, los dotes del diplomático que tenía por vocación. Sin duda alguna, lo primero que hace es convocar a un Congreso de las Américas. Inmediatamente remite notas a todos los diplomáticos extranjeros sentados aquí que tenían en sus embajadas aquí en el Perú, y además notas diplomáticas a todos los representantes diplomáticos del Perú en el extranjero. ¿Y qué decía esta nota? La nota era abiertamente una nota de concientización y de llamado a repudiar la actitud que tenía la metrópoli española de vulnerar el derecho internacional y asumir una posición que ya para el siglo XIX, cuando todos los estados en América se habían independizado de sus ex metrópolis, no era pues razonable, no era de ninguna manera aceptable. Y estas notas diplomáticas hacen que el brillo, la imagen de Toribio Pacheco trascienda las fronteras, porque es por primera vez que se convoca un Congreso de las Américas a solicitud de nuestro canciller
para que inmediatamente se tome posición sobre la actitud que tenía España. De hecho, si el Perú no obtenía el apoyo de los países de América, sobre todo de los países que habían también sido colonia de España, como el caso de Chile, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, el caso de Colombia, el caso de Argentina, definitivamente el peligro que se cernía sobre el Perú también se iba a cernir tarde o temprano sobre ellos, porque España, pues, a todas luces parecía tener una posición abiertamente ofensiva y una actitud de querer recobrar a la fuerza sus colonias, inclusive sus excolonias, y no reconocerlas como estados soberanos. Entonces, el Congreso de las Américas es un éxito porque las naciones, sobre todo las sudamericanas, que habían sido excolonias de España, se unen en torno al Perú y manifiestan abiertamente su actitud discrepante y abiertamente su desacuerdo y llaman a la comunidad internacional a ver lo que estaba haciendo España. Lo que estaba haciendo España al tomar a la fuerza estas islas cuya soberanía le pertenecían al Perú y que solamente estaba siendo el pretexto para que el imperio español quiera de alguna manera retomar o volver a subyugar a sus ex colonias. ¿No? Entonces, aquí ya resalta la figura de Toribio Pacheco por toda la actividad que desprende buscando aliados en Sudamérica y en otros países de Europa para justamente enfrentar la amenaza de los españoles. Posteriormente, el gobierno de Juan Antonio Pezet va a caer, definitivamente va a caer cuando en 1865 se levanta en Arequipa el coronel Mariano Ignacio Prado y toma a la fuerza el poder, derrocando a Juan Antonio Pezet, que va a irse a Europa y va a morir en 1879 sin volver a participar en la vida pública del Perú. La figura de Mariano Ignacio Prado es una figura que en algún momento la vamos a estudiar. Es una figura que tiene un antes y un después. Porque cuando Mariano Ignacio Prado se levanta en Arequipa contra Juan Antonio Pezet, lo hace precisamente porque el gobierno de Juan Antonio Pezet, a través del representante Vivanco, había firmado un acuerdo, un tratado con los españoles, que en ese momento habían relevado al contraalmirante Pinzón y habían mandado a otro personaje de apellido Pareja, el tratado Vivanco-Pareja, en donde las condiciones que aceptaba el gobierno peruano a través de su representante Vivanco eran condiciones a través de las cuales prácticamente nos subordinábamos a las pretensiones abusivas y arbitrarias de España. Aceptábamos, por ejemplo, pagarle una indemnización a los españoles y cumplir el tratado de 1853. Eso inclusive llevó a que Castilla abiertamente reclamara y que Juan Antonio Pezet, al ver el reclamo del expresidente que se había negado a firmar ese tratado, lo desterrara del país inmediatamente. Pero no solamente fue Castilla el que reclamó, todo el país reclamó y además el Congreso de la República se negó a ratificar el tratado Vivanco-Pareja. Y entonces ahí se desata la crisis del gobierno de Juan Antonio Pezet. Ya para ese momento Toribio Pacheco también lo habían relevado porque no iba en la misma concordancia con el gobierno de Juan Antonio Pezet y lo habían sacado también, y entonces definitivamente eso hace que el coronel Mariano Ignacio Prado en Arequipa se subleve contra Juan Antonio Pezet
porque alega que ese tratado era una afrenta, era una humillación, era una denigración a la dignidad y a la honra de la patria peruana. Y el pueblo y las Fuerzas Armadas se suman a la sublevación de Mariano Ignacio Prado y lo nombran jefe supremo de las Fuerzas Armadas y también el mandatario de la nación. Esto sucede en noviembre del año de 1864. Lo primero que hace Mariano Ignacio Prado es anular el Tratado Vivanco-Pareja, porque se alegaba que el Tratado Vivanco-Pareja era nulo porque solamente lo había aprobado el Ejecutivo, pero no lo había aprobado el Congreso de la República, según lo que establecía en ese momento las normas y sobre todo la Constitución que en ese momento estaba vigente, que era la Constitución de 1860, la Constitución de Castilla. Entonces, Mariano Ignacio Prado decide enfrentar a España. De hecho, uno de los temores de Juan Antonio Pezet, del expresidente que es derrocado por Mariano Ignacio, era de que a todas luces las Fuerzas Armadas peruanas no estaban preparadas para un conflicto con España. Nosotros no teníamos armamento suficiente, veníamos desgastados de la guerra de la Confederación, después vamos a hablar de eso porque Toribio Pacheco también se refiere a eso, veníamos desgastados también de lo que había costado nuestra independencia, habíamos tenido conflictos limítrofes con algunos países, habíamos tenido conflictos internos, guerras civiles de caudillos en estos años, y entonces el país no estaba en condiciones de afrontar una guerra. Por eso que Juan Antonio Pezet hasta el último momento trató de negociar una salida pacífica y lo que hizo al final es prácticamente pues subordinarse a los intereses arbitrarios y abusivos de la metrópoli española. En ese sentido, Mariano Ignacio Prado lo que decide hacer, no había ya otra opción, era inmediatamente mandar delegaciones a Europa para poder armar al Perú. Ahí, por ejemplo, se destaca la habilidad, se destaca también los mandados que el gobierno hace a dos personajes que posteriormente van a ser los dos más grandes héroes que ha tenido el Perú, Francisco Bolognesi y Miguel Grau. Bolognesi es delegado por el gobierno para comprar armamento en Europa, y Miguel Grau es que tenía muy buenos contactos en Inglaterra, es llamado, es convocado para que nos ayude a tender puentes con Inglaterra para poder comprar nuestros buques, ahí gracias a los contactos que tenía Miguel Grau, logramos comprar el Huáscar, que posteriormente se va a inmortalizar en la Guerra del Pacífico, años después. Pero además de esto, Mariano Ignacio Prado decide convocar a un gabinete de talentos, lo que se llamó el gabinete de lujo. Ese sí era un gabinete de lujo. Y en ese gabinete de lujo, Mariano Ignacio Prado tenía que convocar a don Toribio Pacheco y Rivero. Miren los 5 personajes que son convocados tal vez en el gabinete más talentoso que ha tenido el Perú. Aquí están, lo podemos ver en la famosa obra Historia General del Perú de Rubén Vargas Ugarte, el tomo 9, La República. Él hace alusión y ahí vemos el gabinete de lujo que giraba en torno a Mariano Ignacio Prado en 1865, a vísperas del combate del 2 de mayo que va a definir pues la afrenta que nos había hecho la metrópoli española al invadir nuestras islas de Chincha. ¿Quiénes conformaban este gabinete de lujo? Miren, lo conformaban como ministro de guerra José Gálvez Egusquiza, sí, el famoso héroe del combate del 2 de mayo. Estaba Toribio Pacheco como ministro vuelta de
Relaciones Exteriores. Estaba José Simeón Tejada, ministro de Justicia, y uno de los grandes juristas del siglo XIX que también tuvo el Perú, con Toribio Pacheco. Estaba Manuel Pardo, ministro de Hacienda, y José María Quimper, ministro de Gobierno. Este María Quimper es uno de los grandes e ilustres también pensadores que ha tenido el Perú en este siglo XIX. Entonces, imagínense pues ese gabinete de lujo. Es este gabinete de lujo que soporta el primer gobierno de Mariano Ignacio Prado, que va a enfrentar, que va a servir para resistir y afrontar el famoso combate del 2 de mayo de 1866 contra España. Todos sabemos que el combate fue ganado por el Perú, pero fue una alianza que no solamente enfrentó al Perú con España en el Callao. Recuerden que en el combate del 2 de mayo se batieron soldados que vinieron de Chile, de Bolivia, de Argentina, de Ecuador, de Colombia. Prácticamente todas las naciones sudamericanas que habían sido ex colonias de España se juntaron en el Callao el 2 de mayo de 1866 para de manera conjunta enfrentar al enemigo común, al peligro, a la amenaza que representaba España. Y juntos derrotamos para que los españoles nunca más vuelvan a pretender subordinarnos o convertirnos en colonia. Y ese combate exitoso, ese momento histórico que liberó para siempre ya al Perú de cualquier tipo de pretensión española, estuvo pues a cargo de Mariano Ignacio Prado como gobernante y teniendo como base un gabinete de los hombres más talentosos del Perú, entre ellos Toribio Pacheco y Rivero, que había, gracias a todo lo que había coordinado, había hecho pues que las naciones sudamericanas se junten para enfrentar a un enemigo, a una amenaza, a un peligro en común. Decía que Mariano Ignacio Prado tiene un antes y un después, porque acá lo vemos a Mariano Ignacio Prado pues con la camiseta del Perú puesta. Podríamos decir, bueno, qué patriota. Ante esa afrenta del Tratado Vivanco-Pareja, se levantó en Arequipa, derrotó a Juan Antonio Pezet, que era pusilánime, cobarde, y llevó al Perú, lo guió al Perú en el combate del 2 de mayo con una victoria sobre España. Pero posteriormente sabemos que todo esto que podría haber quedado en una muestra, en una gesta patriótica de este personaje, se desbarató totalmente cuando su actitud fue totalmente diferente en la otra guerra, donde allí sí lastimosamente perdimos catastróficamente. Me refiero a la guerra que nos enfrentó con Chile, la guerra de 1879, la guerra del guano y el salitre, la guerra del Pacífico. Allí también él era presidente. Sin embargo, se fue a Europa con el pretexto de comprar armas y nunca más regresó. Nos dejó al abandono, nos dejó en el vacío y nos dejó a nuestra suerte. Ya discutiremos en su momento de este Mariano Ignacio Prado, pero aquí solamente lo vamos a citar y lo estamos citando porque Toribio Pacheco, en su primer gobierno, cuando él se levantó y tomó el poder por la fuerza, participó y juntos defendieron al Perú contra España y lograron derrotar a los españoles en el combate del 2 de mayo, uniendo a todas las naciones sudamericanas en contra del enemigo común. Toribio Pacheco, a partir de estas muestras de talento diplomático, 2 veces, fíjense, canciller de la República, había ya trascendido las fronteras de nuestro país.
Y en el año de 1864, cuando él es nombrado canciller, justamente para tratar este espinoso problema que enfrentaba el Perú contra España, también en el continente sudamericano había estallado otra guerra. Esta vez no tenía nada que ver España ni un país europeo, eran países sudamericanos que se enfrentaban de una manera pues bastante lastimosa. En 1864 estalla la famosa guerra de la Triple Alianza, que enfrentó de una manera muy desigual a 3 países contra uno solo. Argentina, Brasil y Uruguay deciden enfrentarse contra la República del Paraguay. Y prácticamente la guerra de la Triple Alianza es considerada la guerra más sanguinaria del continente, porque estos 3 países, lastimosamente, combinaron sus fuerzas y prácticamente aniquilaron al Paraguay. La guerra duró entre 1864 a 1870. Le costó la vida a más de 1 millón de paraguayos. Y obviamente su territorio quedó muy mermado. En ese contexto, Toribio Pacheco, como canciller del Perú, emite una nota diplomática internacional de protesta contra estos 3 países que de una manera abusiva y desigual habían atacado y estaban destrozando a la República del Paraguay. Él es el único diplomático que emite a nivel de Sudamérica una nota de protesta. Y en su nota de protesta, con toda su erudición, con todos los alcances del derecho internacional y la ciencia política que manejaba, demuestra y reclama que lo que estaban haciendo estos 3 países contra el Paraguay era algo abusivo, era algo desmedido, era algo que no se podía permitir según las normas del derecho internacional y de la ciencia política. Así como España estaba siendo abusiva con el Perú, igual estos 3 países estaban teniendo una conducta abusiva y arbitraria contra el Paraguay. Esto significó que los paraguayos, fíjense, hasta el día de hoy lo reconozcan a Toribio Pacheco como un personaje emblemático. Un personaje que, sin ser paraguayo, se atrevió a reclamar a través de una nota diplomática y haciéndola conocida internacionalmente y mostrando su protesta contra lo que significó la guerra de la Triple Alianza. Hoy en día, uno de los puertos fluviales de Paraguay lleva el nombre de Toribio Pacheco. Y en el año 2016, en Asunción, la capital de Paraguay, se inauguró la Plaza de la República del Perú. Y ahí en esa plaza se ha desvelado un busto de don Toribio Pacheco y Rivero, al cual los paraguayos le agradecen mucho ese gesto que tuvo de reclamar, de tener la valentía de reclamar ante lo que se estaba cometiendo en Paraguay en esta guerra de la Triple Alianza. Voy a aprovechar, de hecho, pues, para saludar a mis amigos paraguayos, colegas, el doctor Fermín Canteros y el doctor Pablo Darío, que son Pablo Darío Villalba Berni, que son grandes colegas, grandes amigos y que sin duda alguna saben pues de este personaje y que en el momento más crítico del Paraguay alzó su voz de protesta ante una cuestión tan injusta como lo fue la guerra de la Triple Alianza.
Por eso que el personaje de Toribio Pacheco trasciende las fronteras del Perú. Diplomático, político, periodista, jurista, un personaje de alcance mundial, se podría decir, y que todos deberíamos conocer. Con respecto a la obra de Toribio Pacheco, podemos decir lo siguiente, ¿no? Él, en el año de 1854, escribe su famosa obra, la obra cumbre de Toribio Pacheco, que justamente vamos a mencionarla y vamos a analizarla en unos segundos. Cuestiones constitucionales. Ahí lo pueden ver. Esta obra fue publicada en el año de 1854. El Tribunal Constitucional, a través del Centro de Estudios Constitucionales, ha tenido la idea brillante, la idea formidable de volver a editar su obra. Y hoy ustedes la pueden encontrar y la pueden bajar en PDF totalmente gratuito entrando a la página del Centro de Estudios del Tribunal Constitucional. Esta obra, publicada en 1854, que es la obra base de Toribio Pacheco, posteriormente va a tener otra edición. Como les decía, él fue redactor del famoso periódico El Heraldo de Lima, y en 1855 él publica esta misma obra en este periódico, en el Heraldo de Lima. Y en ese año, en 1855, publica la segunda parte de esta obra, que se llamó Reforma Constitucional. Toribio Pacheco dice que Reforma Constitucional no es un libro aparte de cuestiones constitucionales, forma parte de la obra, es la parte que finaliza la obra de cuestiones constitucionales. Por eso que el Tribunal Constitucional ha tenido bien publicar la obra Cuestiones Constitucionales en el año 2015, pero con las dos partes. La primera parte, Cuestiones Constitucionales propiamente dicha, del año de 1854, y la segunda parte, Reforma Constitucional de 1855, toda vez que el mismo Toribio Pacheco decía que ambas partes formaban una sola obra, ¿no? Él también escribe en 1860 el Tratado de Derecho Civil. Consideran muchos que él es el primero en hacer un estudio orgánico del Código Civil peruano. Pero más allá de que él haya hecho un estudio del Código Civil, como jurista, en esta obra principal, Cuestiones Constitucionales, considero que él es más allá que civilista. Yo considero que él es un constitucionalista y un brillante constitucionalista, con una visión de estadista realmente increíble. Porque muchas de las cosas que dice aquí Toribio Pacheco en su obra, tranquilamente siguen pasando en nuestro país y se demuestra que no hemos seguido lo que él nos dice y que deberíamos inmediatamente poner manos a la obra en trabajar las principales ideas de este ilustre y magnánimo pensador, y que señores, peruano, es del Perú, y que a través de su pensamiento demostró ser todo lo más patriótico del mundo, porque él estaba muy preocupado por el destino del Perú. Y por eso que él escribe esta obra planteando unas ideas contundentes, concretas, que si es que se hubiesen llevado a la práctica, tal vez otro sería el destino de nuestro país. Pero no es tarde, no es tarde. En el año de 1868, el 15 de mayo, Toribio Pacheco muere. Solamente a los 40 años.
un hombre muy joven que sin embargo legó todo un pensamiento para la posteridad. La vez pasada hablábamos de Alejandro. Alejandro murió casi a los 33 años, joven, y trascendió en la historia. Bueno, el hecho de morir joven muchas veces no significa que no se hagan cosas trascendentales. Por el contrario, mucha gente que ha muerto joven ha legado situaciones, pensamientos e ideas trascendentales para la humanidad. El caso de Alejandro y el caso en nuestro país de Toribio Pacheco son muestras de lo que estoy mencionando. Él muere, y como les digo, muere en la extrema pobreza, porque a pesar de haber sido ministro de Relaciones Exteriores en 2 ocasiones, haber estado presente en los acontecimientos políticos de la época que le tocó vivir, no se hizo rico jamás entrando al gobierno. Como les digo, se tuvo que hacer inclusive una actividad, una colecta de dinero para poder solventar los gastos de las 3 hijas que dejaba huérfanas. El Comercio, inclusive, a su muerte, escribió algo muy bonito que resume la vida de este personaje. Dijo El Comercio: Toribio Pacheco fue grande en todo, grande en virtud, grande en talento, grande en ciencia, pero más grande en patriotismo. Un patriota a carta cabal. Bien, habiendo analizado la vida y por qué la importancia de conocerlo, miren a Toribio Pacheco, famoso en otros países, en Paraguay, por ejemplo, nosotros no lo conocemos, bueno, ahora lo estamos conociendo, tenemos que concientizarnos con el personaje. Vamos ahora a analizar y saber por qué la importancia de su pensamiento. ¿Cuál es la trascendencia? ¿Por qué tendría que yo leer a Toribio Pacheco? Nosotros tenemos que leer y conocer la obra de Pacheco, porque como les decía, Pacheco es un estadista. Pacheco analiza la realidad del Perú como ningún otro personaje de su tiempo y establece, luego de un análisis, las pautas que debía seguir el país. Lastimosamente no le hicieron caso. Pero como vuelvo a repetir, si alguien hubiese llevado a la práctica lo que él dice aquí en cuestiones constitucionales, otro sería el destino de nuestro país. Pero no es tarde, no es tarde. En la obra Cuestiones Constitucionales, Pacheco quiere dar un mensaje. Quiere llegar a encontrar, como él le llama, la cuadratura del círculo de la política peruana. Quiere encontrarle la solución a la cuadratura del círculo de la política peruana. ¿Y cuál es esa solución a la cuadratura del círculo de la política peruana? Conciliar 2 cosas, dice él. La estabilidad del gobierno y el deseo de gobernar de los hombres. La estabilidad del gobierno y el deseo de gobernar de los hombres. La estabilidad se consigue con instituciones sólidas y el deseo de gobernar se limita a partir de la solidez de esas instituciones. Él es uno de los intelectuales que apuesta por el cumplimiento de la ley a ojos cerrados. La ley es la ley, principio de legalidad. Él dice, la ley, por más mala que sea, se tiene que cumplir.
Nosotros podemos discutir esto este punto de idea que tiene Toribio Pacheco ahora que vivimos en el Estado constitucional, y diríamos, oye, no, por encima de la ley está la Constitución. Sí, pero hay que entender al personaje en el contexto y en las circunstancias que lo acompañan. En el pleno siglo XIX, cuando él sustenta el principio de legalidad, Toribio Pacheco vivía dentro del marco de lo que era la doctrina exegética de la ley, donde la ley era la norma suprema. Por eso que él habla de un principio de legalidad. Podríamos decir que ahora su pensamiento lo podríamos entender como un principio de constitucionalidad, lógicamente. Él dice, ¿no? Un país corrompido conlleva una mala administración. Y una mala administración significa que no hay ningún tipo de valor y ningún tipo de moral. La concordancia. Un Estado corrupto es un Estado mal administrado, y un Estado mal administrado no tiene valores. Fíjense lo que él dice. Luego, por eso mismo dice, el gobierno de una nación es el reflejo de su sociedad. Y él dice, el problema es que en una sociedad, para evitar la corrupción o la mala administración, la opinión pública tiene que jugar un papel importante. Por eso, los indiferentes que ven con frialdad a la patria terminan jugando al final en contra de ella. Pongo a analizar ¿no? Los indiferentes que ven a la patria con frialdad terminan jugando en contra de ella. Por supuesto, el día de hoy, por ejemplo, cuando la clase intelectual es indiferente a los problemas del país, miren lo que pasa. Cuando los hombres virtuosos le dan la espalda al país, sucede lo que está sucediendo. ¿Cuánta razón tenía Pacheco? Él dice, ¿no? ¿Nuestro país estaba preparado para la libertad? ¿Estados Unidos sería un modelo a imitar? Porque acá todo el mundo, después de la independencia, dice él, hablan de Estados Unidos. Y acá hay algo muy importante de Pacheco. Pacheco hace toda una reflexión y dice muchas veces que lo que funciona bien en un lugar no necesariamente va a funcionar en otro. Porque lo que va a definir el funcionamiento positivo o negativo de una institución es la identidad, las costumbres, los hábitos de un determinado pueblo. Por eso él dice, frase contundente, fíjense, las leyes y las costumbres de un pueblo son las que forman la base de su progreso y de su ventura y dicha social. Este pensador está entrando a hacer un análisis muy importante, que el día de hoy todos nos olvidamos. Las leyes no van a solucionar los problemas de un país si es que éstas no van de la mano con los hábitos del mismo. Pacheco lo ve de una manera muy clara. Dice, podemos traer la mejor institución de los Estados Unidos, pero nosotros no somos el pueblo norteamericano. No tenemos sus mismos hábitos, no tenemos su mismo desarrollo, no tenemos sus mismas costumbres. Entonces tenemos que comenzar a pensar, ¿por qué no funcionan bien las cosas acá? Porque tal vez estemos copiando cosas que no se adecuan a nuestras costumbres.
a nuestros hábitos como pueblo. Él lo dice muy claro. Él lo dice muy claro. En otra parte de su obra, él hace todo un análisis de las constituciones del Perú, desde el Estatuto de 1821, pasando por la Constitución, la primera de 1823, la de 1826, la de 1828, hasta llegar a la Constitución de 1834. Él habla que en el Estatuto de 1821 se sentaron las bases. Miren qué interesante, porque en la primera constitución que tuvo el Perú, la de 1823, nuestro país fue unicameral, un solo congreso, que prácticamente tenía el control y tenía una potestad superior al Ejecutivo. A él le parece que eso es incorrecto. Debe haber un equilibrio. Pero luego viene la Constitución de 1826, y esta Constitución de unicameral se cambia a tricameral. Porque recordemos que la Constitución de 1826 fue una constitución dictatorial, la Constitución vitalicia del dictador Simón Bolívar. Bolívar vino aquí a convertirse en un dictador. Y Pacheco abiertamente en su obra dice: oye, ¿y dónde estábamos los peruanos? ¿Por qué arrodillarnos ante un extranjero? ¿Que no había gente aquí que podría llevar las riendas del país? Tan mal estábamos que tenemos todavía que arrodillar y pedirle a un dictador que venga a ejercer su gobierno de manera vitalicia, sin importar que respete los derechos y la autonomía de las instituciones del Perú. Él abiertamente reclama y dice que la Constitución de 1826 fue una barbaridad, porque Bolívar no tenía ningún derecho de quedarse a gobernar dictatorialmente en nuestro país. Y él hace uso de su voz de protesta en esta obra. Dice: ¿y qué pasó con los peruanos en 1826? ¿Por qué entregarnos a las manos de un dictador de esa manera? Luego viene la Constitución de 1828, que todos consideramos la madre de las constituciones. Y claro, efectivamente, porque allí se arma la bicameralidad. O sea, fuimos unicamerales, tricamerales y bicamerales. Pero ¿cuál es el mensaje? Pacheco va analizando constitución por constitución y se da cuenta de algo: que el problema no es la unicameralidad, bicameralidad, la tricameralidad. El problema es quiénes son los que nos representan. El problema es la representatividad. Los congresistas tienen que ser conscientes que ellos no representan intereses personales, que ellos representan los intereses del pueblo. Señores, 1854 obra Cuestiones Constitucionales, y Pacheco, analizando nuestras primeras constituciones, dice: aquí estamos mal. Se cree que la representación no es del pueblo, sino que la representación es personal. Siglo XXI, y parece que no hemos aprendido, no lo hemos leído, no le hemos hecho caso, o no nos queremos dar cuenta, porque la cosa no ha cambiado, la cosa ha empeorado. Luego él, en su obra, sigue insistiendo en que las leyes, las instituciones no solucionan los problemas. Es el pueblo, los hábitos y las costumbres. Él hace una cuestión bien interesante. Dice: vamos a poner el caso de Inglaterra. Inglaterra no tiene constitución escrita, nunca la ha tenido, hasta el día de hoy no la tiene. Y en Inglaterra los derechos fundamentales de sus ciudadanos, sus instituciones, caminan y marchan muy bien. Todos respetan sus instituciones.
y sus derechos. Por eso Inglaterra sigue siendo un país potencia. En su época era la primera potencia. En nuestra época no es la primera potencia, pero sigue siendo potencia al fin y al cabo. Y entonces él dice, ¿por qué no el Perú? ¿Por qué nosotros no podemos ser potencia? Porque Estados Unidos, que fue colonia de Inglaterra, va camino a ser potencia. Hoy es potencia, ya lo sabemos. Pero ¿por qué no el Perú? Es que el problema es distinto. El pueblo norteamericano tiene el alma del pueblo británico. Y el pueblo británico es un pueblo que se caracteriza por sus costumbres y hábitos a respetar sus derechos, a respetar sus instituciones. El caso de nosotros, no. Nuestro pueblo viene o tiene como base a un pueblo como el pueblo español, que a diferencia del pueblo inglés, no conocía sus derechos en la época que nos conquistaron y rompieron abruptamente nuestra cultura originaria. Entonces, dice él, el problema es que un pueblo puede tener la mejor constitución y las mejores leyes, pero si ese pueblo no está acostumbrado a vivir en derechos, a respetar las instituciones, a respetar los derechos, no va a servir de nada. Y entonces Pacheco dice, la clave es una. Y esto es algo que creo yo debemos concientizar. Él dice, la clave es una. La clave es la formación de un pueblo. Y la formación de un pueblo se hace a través de la educación. Si queremos ser un pueblo, así como los norteamericanos o los ingleses, entonces formemos, eduquemos al pueblo. Y él sentencia esto de la siguiente manera. Educar a un individuo demora años y significa muchos sacrificios. Educar a un pueblo demora siglos. Entonces nosotros tenemos que empezar ya, dice él. Contundente, visionario. Yo creo que si Toribio Pacheco resucita, se vuelve a morir. Al ver que lo que él escribió en 1854, hace 2 siglos casi, nunca se cumplió. La clave es la educación. Y él dice, el caso de Chile. Chile está concientizando eso. Y cuidado con Chile. Nadie le hizo caso. Y después que murió en 1868, 10 años después, estalló la guerra con Chile. Y ya sabemos cuál fue la historia. En otra parte de su libro, ya vamos finalizando, él habla de las Fuerzas Armadas, habla de la cuestión de unidad de un pueblo. Yo voy a leer, por ejemplo, la cuestión de la unidad de las Fuerzas Armadas. En la página 131. Esta obra es por eso monumental, monumental. Miren lo que dice en la página 131. Toda nación que tiene vecinos poderosos o al menos iguales en fuerzas y recursos, se halla en la necesidad de mantener en pie el número de tropas suficientes para hacerse respetar de ellos y no verse expuesta a los azares de una agresión o de una conquista. Este es el motivo por que todas las confederaciones de Europa y América han tenido siempre un ejército organizado. Esto que dice él es una visión geopolítica de la realidad. Maquiavelo en 1513 bien claro lo había dicho. Un príncipe
que quiera hacer existir a su Estado debe dedicarse a dos cosas: buenas leyes y buenas armas. Esto es una idea de geopolítica. Nadie le hizo caso. En la página 120, miren lo que dice. Echemos una mirada en torno nuestro y veremos que el cuadro que se nos presenta es bien triste y bien sombrío. La gran masa de los habitantes del Perú permanece aún sepultada en la más grosera ignorancia, sin poseer tal vez más que el instinto de los animales. Muy fuerte la frase, pero miren lo que dice. ¿Qué son para ella los derechos y los deberes del hombre? ¿Qué entiende de instituciones ni de vida política? Todas estas son palabras huecas, cuyo sentido no comprende ni es capaz de comprender. Lo dice Pacheco en el siglo XIX. El pueblo peruano estaba en la más sombría ignorancia. ¿Y cómo va a comprender los derechos? ¿Cómo va a comprender las instituciones? Las desgracias del país son producto de que nadie le hizo caso, porque aún hasta el día de hoy nuestro pueblo sigue viviendo en la más sombría ignorancia. Por eso que pasa lo que está pasando. Hace 2 siglos este señor lo dijo y nunca le hicieron caso. En la página 166, miren lo que dice respecto a la juventud. Donde el estímulo falta a la juventud, necesariamente se corrompe. Y si la juventud es corrompida, ¿qué serían los hombres de edad que también han sido jóvenes? Cuando la juventud encuentra cerradas las puertas de la emulación, del honor y de la gloria, y en el Perú lo están todas, dice él, se arroja hacia los placeres desordenados que deterioran su físico, embrutecen su inteligencia y degradan su corazón. Y si hay individuos a quienes la nobleza de su carácter, la bondad de su índole y las ideas que han recibido apartan de tan funesto escollo, pero que no encuentran una tabla que asirse, entonces la desesperación se apodera de ellos y los convierte en enemigos de un sistema social que hace pesar sobre ellos una dura e inflexible tiranía. Juventud y corrupción. Cuando la juventud no encuentra las oportunidades, definitivamente se pierde. Y si los jóvenes son corrompidos, ¿cómo lo serán los mayores? 1854, y parece que sus palabras siguen retumbando hasta el día de hoy. Parece que la historia no hubiese cambiado. En la página 172, mas de esto resulta una obligación más rigurosa y muy sagrada para el Estado. Miren. Obligación que no puede ni debe dejar de cumplir, so pena de faltar a sus más solemnes compromisos, a uno de los más esenciales e importantes objetos de su institución. El Estado se halla en el deber de dedicar una gran parte de sus desvelos a la educación de las masas, a la difusión de los conocimientos, a la propagación de la instrucción primaria por todos los ángulos, por todos los rincones de la nación. La administración pública no pecará jamás por exceso de celo sobre un ramo de tanta y tan trascendental importancia. Prioridad para el Estado, la educación en todos los rincones, llevar información en todos los rincones, porque si no, el Estado va camino a su autodestrucción. En la página 241, la democracia. Habla de la democracia y la representación legislativa. Y miren algo que es tan importante. No se trata de una democracia de masas. No se trata de un demo poder solamente, sino de un demo saber. Dice, el peor de los males de un país, de que un país puede adolecer, y sobre todo un país de instituciones democráticas, es la corrupción del poder legislativo. Porque ella destruye toda libertad, anula todas las garantías, introduce el servilismo y la inmoralidad, y crea un gobierno que puede entronizar los abusos bajo la capa y el ropaje de la legalidad.
Nunca se hará demasiado para extirpar de raíz tan pernicioso mal. Y una de las medidas que a él pudieran oponerse es la renovación total y en cortos periodos del cuerpo legislativo. Cuando una asamblea es corrompida, el pueblo que está descontento con ella cifrará sus esperanzas en la que le ha de suceder poco tiempo después y se consolará con la idea de que el remedio está en sus propias manos, puesto que de él dependerá, o sea, del pueblo, que la nueva asamblea se componga de hombres corrompidos o de hombres puros. Pero ¿cómo entonces el pueblo puede elegir a los corruptos? Porque no tiene educación, porque no hay formación, porque hay desconocimiento, porque está sombrío en la ignorancia. Y ahí está, concatenado. Y en la página 262 dice: el defecto capital de casi todos nuestros gobernantes ha sido su carencia absoluta de conocimiento del país que gobernaban. Y no pocos han creído que el Perú entero se hallaba encerrado en las murallas de Lima, o cuando más se extendía su vista hasta el Callao, cuya aduana era para el gabinete la única oficina de Hacienda que mereciese llamar su atención. Miren, este problema de que el Perú es Lima y el resto no interesa, ya en el siglo XIX Pacheco lo había dicho, dándonos una visión geopolítica. El problema del Perú es que los gobernantes se centran en Lima, como que si Lima solamente fuera el Perú o hasta el Callao, nada más. Y el mismo problema lo seguimos padeciendo hasta el día de hoy. Por eso, señores, que leer la obra de Toribio Pacheco no es solamente leerla para los abogados. La deben de leer obligatoriamente los políticos, la deben de leer los niños en el colegio, la deben leer los estudiantes, no solamente de derecho, sino de cualquier carrera, por una cuestión cultural y por una cuestión de aprender del pensamiento de un personaje que tuvo una visión de estadista, que analizó como ninguno los problemas del país y que aún habiendo pasado 2 siglos, los mismos problemas nos siguen agobiando y tal vez de una manera más terrible que en esa época cuando recién se supone que el país se estaba convirtiendo en una república. ¿En qué hemos caído? ¿Qué somos ahora? ¿Qué diría Toribio Pacheco si volviera a vivir en estos momentos, en esta época? Se daría cuenta que de repente nada cambió y que todo empeoró. Y él, con un sentimiento patriótico, seguramente volvería a reescribir estas líneas para intentar de nuevo cambiar el rumbo del país. Él es el pensador. Nos faltan los que lleven su pensamiento a la práctica, pero eso dependerá de nosotros, del pueblo. Ya lo escucharon, la educación es la clave. Cuando un pueblo es ignorante, entonces definitivamente la corrupción y todos los males de un Estado siempre lo van a agobiar. Por eso que espacios como este son trincheras que debemos aprovechar. Son trincheras en las que nos aferramos a luchar contra el sistema que nos agobia, que nos quiere ver ignorantes. Y ustedes allí, en sus casas, tienen que comenzar a difundir la idea. Porque es la única manera de que el Perú cambie. Ya lo dijo él, no se trata de leyes, no se trata de instituciones, se trata de hábitos, de costumbres, de conciencia de un pueblo. Nuestra conciencia como pueblo está corrompida, tenemos que cambiarla. ¿Y cómo se cambia? A través de nuevos hábitos, de nuevas costumbres. Y eso es lo que tenemos que impulsar en espacios como este y en canales digitales como este. De repente en canales de televisión no se va a dar esa oportunidad, pero para eso tenemos las redes, tenemos que aprovechar todos los instrumentos
para poder contribuir al cambio. Y que el pensamiento de hombres brillantes como este no se quede en el anonimato, no se borren de la historia. Hay que impulsar. No solamente hemos tenido héroes militares, también hemos tenido héroes intelectuales, y aquí está Toribio Pacheco como uno de los brillantes héroes intelectuales que tuvo el Perú. De trascendencia, vuelvo a repetir, no solo nacional, sino internacional. En Paraguay lo reconocen. Qué vergüenza que aquí en nuestro país ni siquiera muchos de nosotros lo conozcamos. Es hora de conocerlo, es hora de difundirlo y es hora de aprender y poner en práctica sus ideas y su pensamiento. Espero que les haya agradado el programa del día de hoy. Yo me despido. Cualquier contacto tienen mi Facebook, José Reinaldo López Viera, mi número de teléfono 953-316469. Si quieres alguna conferencia a ti, amigo universitario, de colegio, en tu distrito, en tu municipalidad, en tu universidad, en tu instituto, en donde quieras que yo pueda de alguna manera contribuir y quieras escuchar alguna conferencia relacionada a momentos históricos y grandes biografías o grandes personajes del Perú y del mundo, contáctate conmigo, yo encantado de acudir y contribuir de esta manera a expandir la cultura a lo largo y ancho del territorio nacional. Me despido y conmigo hasta el próximo jueves en una edición más de nuestro programa Momentos Históricos. Se despide José Reinaldo López Viera. Muy buenas noches a todos. Gracias.